Gloria a Dios. Es un placer poder estar en la presencia del Señor cada domingo, poder reunirnos juntos para adorarle y también para meditar en su palabra. Quiero aprovechar para saludar a los hermanos que se están añadiendo a la Iglesia Cristiana Berea a lo largo de todo el mundo, en distintos lugares, que algunos nos siguen desde hace años sin que nosotros lo supiéramos. Hermanos de Xalapa, de Manititlán, de Veracruz, de Nayarit, Ciudad Juárez, en México. Por cierto, aprovecho para pediros oración por el hermano José Luis, que es el responsable de nuestra congregación en Acolmán, en México. Él está con COVID y tenemos que orar por él y por su familia. Estamos orando también en diferentes lugares. Pero también quiero saludar a los hermanos de Colorado Spring, de Moreno Valley, en California, de La Paz, en Baja California también, los hermanos de Chicago, los que nos siguen en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá, Honduras, en Punta Arena, Chile, los hermanos del fin del mundo, de la Tierra del Fuego, Ushuaia, en Argentina, los de Ica, Perú, los hermanos de Bélgica, de Portugal, de Valencia, Gandía, en España. Bueno, a todos ellos que se están cada vez añadiendo más y más hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que tanto aquí en España como en Italia, Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, etcétera, hermanos que comparten con otras muchas personas nuestros vídeos, los materiales que tenemos en nuestra página web, que son todos gratuitos, no cobramos por nada de lo que publicamos en las redes sociales ni en las páginas web, y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia, por medio de su obra. Yo quiero decirles en esta mañana algo importante. Agárrate fuerte. Ese es el título del sermón de hoy. Agárrate fuerte. Así que agárrense. Filipenses, hermanos, capítulo 2. Como saben, yo les estoy predicando de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Los filipenses eran una congregación del primer siglo a la que Pablo le escribió esta carta, y estamos estudiándola paso a paso, verso a verso. Hoy nos toca el capítulo 2, versículos 16 y 18. Vamos a leer esos pasajes, Filipenses 2, del 16 al 18. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Es importante que para poder entender los dos textos que vamos a ver hoy, los tres textos que vamos a ver hoy, del 16, 17 y 18, es importante que leamos un poquito antes para entender el contexto. Leámoslo desde el versículo 14. Recuerden, estos versículos del 14 al 15 fue el último sermón que compartí con ustedes. Pero vamos a leerlos para que el 16, 17 y 18 tengan sentido en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, aquí es donde comenzamos en esta mañana, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado para que día a día meditemos en ella y aprendamos cuál es tu voluntad para nuestra vida. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a entenderla y también que nos dé la fuerza y la capacidad necesaria para ponerla por obra, para practicarla en nuestra vida, porque sabemos que practicar tu palabra beneficia a nuestras almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El texto de hoy comienza diciendo asidos de la palabra de vida. Ese término que se traduce asidos significa agarrado, fuertemente agarrado, ¿ok? Prestando atención, reteniendo la palabra de vida. Por eso decía, agárrate fuerte. Pero agárrate fuerte no a la silla, agárrate fuerte a la palabra. Porque es lo que necesitamos para permanecer en medio de una sociedad como la que estamos viviendo. Necesitamos agarrarnos y cada vez más y con mayor fuerza a la palabra de vida, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es llamada de vida, palabra de vida, ¿por qué? Porque realmente da vida. Y no una vida cualquiera, sino que por medio de la palabra de Dios alcanzamos la vida plena aquí, pero también la vida eterna, la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. En el mundo se han escrito millones y millones de libros, algunos fantásticos, maravillosos, pero ninguno comparable a la palabra de Dios. Ninguno, porque ninguno da vida sino este libro. Este libro ha transformado más millones de vidas que ningún otro en el mundo. Por eso, a pesar de las persecuciones que ha padecido a lo largo de la historia, la Biblia sigue siendo año tras año el libro que más se traduce a mayor número de lenguas, el libro que más se reproduce, que más se distribuye, y el libro al mismo tiempo, curiosamente, que menos se conoce. Porque mucha gente tiene la Biblia, pero no la investiga, no la estudia, no la escudriña. Y eso es una verdadera lástima, porque se pierden el verdadero tesoro que tenemos encerrado en la palabra de Dios. En otro lugar, el apóstol Pablo dice que Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida y lo hizo a través de la predicación del Evangelio. Porque cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios, ahí es donde la gente, si deposita fe y confianza en ese Evangelio, pueden recibir vida, vida eterna. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras de Cristo llevan 2000 años iluminando corazones y dando vida a millones y millones de personas que hallaron la luz y la vida en las enseñanzas de Jesús. Cuando la gente comenzó a abandonar a Cristo y Cristo se volvió a sus apóstoles y les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Las palabras de Dios son palabras de vida. Por eso tenemos que agarrarnos, asirnos fuertemente a la palabra de Dios si queremos vivir en plenitud aquí y vivir eternamente allí. Mucha gente se aferra con uñas y dientes a la vida terrenal, a pesar de que esta vida que vivimos aquí en este mundo está llena de sinsabores, ¿verdad?
Sin embargo, mucha gente se aferra a la vida desesperados. En cierta ocasión yo vi una película en la que un multimillonario, ya anciano, estaba a punto de morir y contrató un equipo de mercenarios para robar un corazón que estaba destinado a un niño. Este multimillonario quería ese corazón para él y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a gastar parte de su fortuna, a matar si era necesario, para seguir vivo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque ese tipo de personas en realidad no tiene vida. La vida que tiene, la única vida que conoce es esta, la terrenal. Y como no tiene fe, ni esperanza, ni cree en Dios, ni nada, se aferra a esta vida como si fuera lo único que existe. Cuando si conociera realmente la palabra de vida, sabría que hay mucha más bendición en la vida eterna que en esta. Cuando uno conoce la palabra de vida, no tiene miedo a la muerte. Yo he estado varias veces al borde de la muerte. Y yo puedo decir que mi fe me ha ayudado en esas ocasiones a poder mirar la muerte cara a cara con total y absoluta tranquilidad. Amós capítulo 4 versículo 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y no hay cosa mejor que esa, que tener una conciencia tranquila y estar listo y preparado para partir cuando Dios quiera. Muchos no saben cómo hacerlo y yo quiero ayudarles en esta mañana. ¿Cómo se consigue la vida eterna? Este es un tema fundamental. Y es muy importante no equivocarse en esto, pues errar en esto puede ser un error de conclusiones fatales, catastrófico. Entender bien esto quizás sea el tema más importante sobre el cual habrás oído hablar a lo largo de toda tu vida. Ningún otro tema revierte mayor importancia que este: cómo conseguir la vida eterna, por sus repercusiones a tan largo plazo. La única manera de conseguir la vida eterna es por medio de la fe en Jesucristo, no hay más. Es así de simple. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso ha enviado a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Pero Dios ha establecido que el que crea en el evangelio se salve. Y el que no crea se condena. Se condena a sí mismo porque no quiere creer en la solución que Dios pone a su alcance. Pero ese es el medio, la fe, la confianza en la palabra de Dios, en esta palabra de vida. La palabra de Dios no es una palabra de muerte. Se convierte en palabra de muerte para el que la rechaza, para el que no la cree, para el que no la quiere. Entonces la palabra de Dios se convierte, palabra de vida, en palabra de muerte. Porque la misma palabra de Dios dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. De modo que depende de nuestra decisión, porque Dios quiere salvar a todos. Pero no todos se van a salvar, sino aquellos que decidan creer a Dios. Es así de simple, no es nada complicado. Lo que sí es importante entender que esta palabra de vida no es solamente para conocerla o para predicarla, para creerla, sino que esta palabra de vida es también para practicarla, para vivirla. Porque si yo conozco la palabra de Dios y no la practico, de nada me servirá conocerla. ¿Ustedes pueden entender eso? Es decir, es como si estás gravemente enfermo, tienes la medicina en la mesita de noche, al alcance de tu mano, tú sabes que esa medicina te puede salvar, pero tú dices,
Qué bueno que esa medicina, yo conozco que esa medicina, yo sé que esa medicina me puede salvar, pero no la tomas. Así de necio es aquel que, conociendo la palabra de vida, no vive conforme a ella. Es igual. Dios la pone a tu alcance, la salvación. Pero si tú no la tomas, si tú no alargas tu mano, si tú no decides creer, confiar en Dios, entonces tú mismo, nadie te condena, tú mismo te condenas a ti mismo. La palabra de vida es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, palabra de vida, por ella conocemos la voluntad de Dios y hallamos respuestas y verdad. Son estas palabras de vida las que nos hablan del día de Cristo. Porque dice Filipenses 2:16, que acabamos de leerlo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En el día de Cristo. ¿Qué es esto del día de Cristo? Bueno, es una referencia al día en que Cristo venga a por su iglesia. Eso es una promesa que Cristo hizo a sus discípulos. Si me fuere, volveré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa promesa de Cristo aún no se ha cumplido. Cristo va a venir a por su iglesia. Cuando aparezca Cristo en las nubes a arrebatar a su iglesia, a esto es a lo que la Biblia llama el rapto o el arrebatamiento. Es curioso que algunas personas nieguen esta doctrina bíblica de la palabra de Dios. Algunos no lo creen. Cuando Dios enseña con absoluta claridad que esto es así. Quiero que lean conmigo un poco más adelante en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, yo no sé si también sus Biblias contienen este texto que yo acabo de leer, porque yo no lo he escrito. Estas son palabras inspiradas por Dios al apóstol Pablo y que se las escribió a la iglesia de Tesalónica. De modo que cuando alguien afirma que la Biblia no habla del arrebatamiento, es posible que le vendieran una Biblia incompleta, porque en la Biblia está. Cristo regresará. Y aquí no está hablando de regresar a la tierra. No está hablando de venir a establecer su reino. Está hablando de venir a las nubes y llamar a su iglesia al encuentro con Él. Ese día muchos se sorprenderán, porque unos serán tomados y otros serán dejados. Y lo que hará la diferencia será la integridad o la falta de integridad. La integridad de los que se van con Cristo o la falta de integridad de los que se quedan. Recuerden las palabras de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y subrayo esta última frase: nadie verá al Señor. Porque está hablando del arrebatamiento. No está hablando de cuando Cristo viene a establecer su reino. Porque cuando Cristo viene a establecer su reino, la Biblia dice: y todo ojo le verá. Pero cuando está hablando del arrebatamiento, solo le verán aquellos que han andado en integridad, en fe, confiando, agarrados firmemente a la palabra de Dios. Jesús dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está hablando cuando Él viene a establecer su reino en la tierra. En cambio, en el arrebatamiento, Cristo no regresa a la tierra, sino que somos arrebatados con ellos en las nubes. Por tanto dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque son palabras de aliento, el saber que en cualquier momento Cristo vendrá a por su iglesia y que nuestros cuerpos serán transformados y que iremos con el Señor y todos nuestros problemas habrán quedado detrás. Todas las preocupaciones, las enfermedades, las limitaciones, sean las que sean, todo habrá quedado detrás. Seremos librados también de las aflicciones que vendrán sobre este mundo cuando la iglesia sea arrebatada. Aflicciones terribles, tanto que el Señor Jesús le llama la gran tribulación. Un tiempo de prueba en el que mucha gente va a sufrir. Pero nosotros seremos librados de todo ello, porque en 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia y alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto a la iglesia para alcanzar ira. La ira será derramada sobre aquellos que hayan rechazado el Evangelio. Esta es la verdad. Filipenses 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por las ilustraciones que hace Pablo en sus escritos, es evidente que Pablo era un hombre muy aficionado a los deportes. Porque en todas las ciudades de aquel entonces, en las ciudades griegas, habría un gimnasio, no como los que conocemos ahora, ¿no?, que son un local lleno de máquinas. No, era un terreno amplio donde se practicaban los deportes. Y allí la gente se juntaba para entrenar, para competir y también para observar a los deportistas. Y allí incluso los filósofos iban a debatir sobre sus posturas. Los griegos daban mucha importancia al deporte. Tenían los juegos ístmicos de Corinto, los panjónicos de Éfeso y los más famosos de todos, los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años. El teólogo William Barclay dice en su comentario al Nuevo Testamento que con frecuencia las ciudades griegas estaban enfrentadas unas con otras. Pero cuando llegaban los Juegos Olímpicos, no importa lo seria que fuera la disputa que tuvieran entre unas ciudades y otras, declaraban un mes de tregua para poder celebrar los Juegos Olímpicos en paz. Aquellos encuentros, como digo, no solo eran deportivos, eran encuentros sociales también. Y Pablo debió asistir a muchos de ellos con la intención de ganar almas para Cristo, porque donde hubiera multitudes, allí estaba Pablo predicando el Evangelio. Y no son conjeturas lo que estoy diciendo, sino que analizando las diferentes
epístolas de Pablo, las diferentes cartas, nos damos cuenta de que él continuamente cita el deporte en muchas de ellas. Por ejemplo, él cita las carreras y los combates de boxeo en 1 Corintios 9:26. Él había observado el esfuerzo de los corredores hacia la meta y habla de ello en Filipenses 3:14. Había visto a los jueces concediendo galardones y habla de ello en 2 de Timoteo 4:8. Conocía la corona de laurel y el júbilo de los deportistas al recibirla y habla de ello en 1 Corintios 9:24 y Filipenses 4:1. Conocía los rigores de la disciplina a la que debían someterse los atletas y las estrictas normas que debían de seguir si no querían ser descalificados. Y habla de ello en 1 de Timoteo 4:7, 2 de Timoteo 2:5. O sea, continuamente en las epístolas de Pablo se está citando el deporte como metáforas que sirven para dar enseñanzas espirituales. Esta es la razón por la que muchas de sus epístolas se citan estos deportes. Aquí el apóstol está usando en Filipenses capítulo 2, versículo 16, está usando la metáfora de la carrera. Dice ahí en el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Es una referencia a las carreras de atletismo, en las que el atleta compite ante miles de espectadores. Y son actividades que se llevaban a cabo en los teatros romanos y en los campos griegos. De modo que su oración, la oración de Pablo, lo que está diciendo aquí, es que él no quería que le pasara como aquel atleta que se llevaba todo el año trabajando, esforzándose, privándose de muchas cosas para que al final no consiguiera nada. Pablo no quería que le pasara eso. Por eso dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa palabra trabajado significa trabajo hasta la extenuación. Así se estrenaban los atletas. ¿Han visto a aquellos atletas que se esfuerzan y se esfuerzan hasta que ya no tienen fuerza y caen? De esto es de lo que Pablo está hablando. Para él, el mayor premio de su vida, de su ministerio, era el ver a los filipenses agarrados firmemente a la palabra de Dios. Ver cómo sus vidas seguían adelante firmemente asidos a la palabra de vida. Así que su carrera, su ministerio, no iba a ser en vano si los veía así. La gloria de la que habla el apóstol Pablo no tiene que ver con gloria humana alguna, sino con el gozo que él esperaba sentir el día en que Cristo le llamara a su presencia. Si los filipenses permanecían firmes, él sabía que su trabajo no había sido en vano. Ver los frutos de nuestros trabajos nos anima a seguir adelante, esforzándonos. Es interesante tener en cuenta que hay una frase en Gálatas capítulo 6 que muchas veces no se tiene en cuenta ni en los sermones ni en los estudios, se suele pasar por alto. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto es un mandato de Pablo. Y lo que quiere decir es que es lo que dice, que debemos hacer partícipe al que nos instruye de cualquier cosa buena. Muchas veces esto no se habla porque los que predicamos, los que enseñamos, no queremos que piensen que estamos buscando gloria humana. No buscamos eso. Buscamos saber que nuestro trabajo no es en vano. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo:
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La mayoría de las veces los creyentes buscan a los pastores cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando tienen dudas, cuando tienen que tomar decisiones y no saben qué deben hacer. Sin embargo, hay muy pocas ocasiones en las que los creyentes que han recibido un consejo, una enseñanza, que han sido ayudados por los siervos, hay muy pocas ocasiones, después vuelve para decir: oye, el consejo que me diste fue fantástico. Oye, me sirvió aquella enseñanza que me diste. Eso no suele suceder. Yo estoy seguro de que si tú fueras pastor, te gustaría saber que lo que estás haciendo, el trabajo que realizas, el esfuerzo que haces, está sirviendo de algo. Nos gusta recibir buenas noticias, porque no solemos recibir muchas. Malas sí, críticas también, a veces con razón y a veces sin ella. Pero buenas noticias solemos recibir muy pocas. Así que cuando alguien nos da testimonio de que está firme en el Señor, de que está avanzando en su conocimiento de la palabra, de que su vida va mejorando, ya sea en su trabajo, en su matrimonio, nos sentimos contentos y nos ayuda a ver que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. De ahí que Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es un mandato. Pero bueno, volviendo al texto de Filipenses capítulo 2, versículo 16, hemos dicho que Pablo usa muchas metáforas deportivas y que era un buen aficionado al deporte. Quiero decir que el deporte no es malo, al contrario, el deporte es sano, el deporte es bueno. Solo que no debemos hacer del deporte nuestra razón de vivir, el centro de nuestra vida. Por muy aficionado que el apóstol fuera al deporte, tenía claro que había un ejercicio mejor. Vamos a ir a 1 de Timoteo, donde Pablo nos va a decir en el capítulo 4, versículo 7 y 8, dice: desecha, 1 de Timoteo 4, 7 y 8, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice: ejercítate, ahí está hablando de ejercicio, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto debe ayudarnos a entender, porque hay quienes realizan enormes esfuerzos físicos, incluso enormes esfuerzos económicos para cuidar su cuerpo, pero realizan muy pocos esfuerzos por cuidar su alma, por cuidar su espíritu. Recordemos que la vida física es temporal, mientras la vida eterna, bueno, pues es para siempre. Versículo 17, Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo está utilizando otra ilustración diferente. En esta ocasión no está hablando del deporte. Toma la ilustración del culto pagano. Los paganos, cuando iban a celebrar cultos, incluso cuando celebraban los Juegos Olímpicos, ellos hacían sus sacrificios a sus dioses. Pero antes y después de cada sacrificio, ellos hacían sus libaciones. Una libación era coger una jarra de vino y verterla en adoración a su ídolo. Esto también se realizaba en el culto judío. De ello se nos habla
en Génesis capítulo 35, versículo 14, en Números capítulo 28, versículo 14 también, se habla de las ofrendas que se hacen a los dioses, y en este caso también a Dios, la libación. Pero lo que significa es derramar, sacrificar algo, sacrificarse. Pablo está hablando, aplicándoselo a sí mismo, de sacrificarse él hasta la muerte, de darse. Recuerden que él estaba en la cárcel y él le quedaban ya pocas esperanzas, porque estaba esperando ser juzgado, pero le quedaba poca esperanza ya de recibir justicia de parte de los hombres. De modo que lo que Pablo les dice a los filipenses con esto es que él estaba dispuesto a darlo todo, su propia vida, un sacrificio, pero sin duelo. Pablo no quiere que los filipenses sufran por él, porque él mismo dice: me gozo y me regocijo con todos vosotros. Gozo en el sacrificio. No mucho tiempo después, Pablo dio su vida por el Evangelio, lo cual demostró que sus palabras no eran solo palabras. Realmente estaba dispuesto a ser sacrificado como en libación. Y llegamos al versículo 18, y con esto vamos a terminar aquí. Porque le dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como decía, ante la perspectiva de su ejecución, Pablo les pide a los filipenses que no se pongan en duelo por él, que no sufran por él, que él se regocijaba en su sacrificio. El apóstol se regocijaba al ver la fe de los filipenses y esperaba que ellos también se regocijaran en su sacrificio, en su perseverancia en el ministerio. Su llamada al servicio e incluso al sacrificio era una oportunidad para mostrar su fe en su Señor Jesucristo. Por lo que él no se quejaba, sino que se gozaba, aún en los padecimientos. Esto es algo que él repite varias veces en sus epístolas. Y bueno, hasta aquí el pasaje de hoy. Ahora, lo que nos queda es reflexionar sobre el mismo. ¿Qué haremos con esto? ¿Lo tendremos en cuenta o simplemente pasaremos a otra cosa? ¿Nos servirá? ¿Lo pondremos por obra? Porque el conocimiento nos hace responsables delante de Dios, responsables de vivir conforme al conocimiento que Dios nos da. De otro modo, el conocimiento que tenemos, como decía antes, se volverá contra nosotros. No podremos excusarnos delante de Dios afirmando que no lo sabíamos. De modo que te pregunto, y pregunto a los que nos ven a través de las redes sociales: ¿te aferrarás fuertemente a la palabra de vida? ¿O te soltarás de ella? Si te aferras a ella, tendrá unos resultados. Si te sueltas de ella, tiene unos resultados diferentes. Y todos sabemos cuáles son los resultados de una cosa y de la otra. Lo sabemos. Sabemos que cuando nos aferramos fuertemente a la palabra de Dios, nuestra vida es mejor. Lo sabemos. No digo que sea mejor porque recibamos dones materiales o porque tengamos menos problemas o más salud. No. Es mejor porque sea cual sea la circunstancia en la que vivamos, nos sentimos mejor sabiendo que estamos cerca de Dios, que contamos con Él, sabiendo que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y también sabemos que cuando nos soltamos de la palabra, nuestra vida se derrumba, se viene abajo. Lo sabemos. Y lo sabemos por experiencia. Porque todos en algún momento
nos hemos soltado de la palabra de Dios. Y ahí ha venido el resbalón y la caída y las consecuencias. Por tanto, debemos aferrarnos a la palabra de vida, aferrarnos firmemente y no alejarnos del Señor ni de su palabra. No solamente oírla, sino meditarla y practicarla. ¿Te glorías en la carrera? La vida cristiana es como una carrera. La meta es la vida eterna. Pero tenemos que correr cada día y no salirnos del recorrido, porque si nos salimos del recorrido, si nos desviamos, no llegamos a la meta y podemos ser descalificados. Dice que el que lucha debe hacerlo legítimamente, porque si no, es descalificado. ¿Seguirás el camino trazado por la palabra de vida? ¿Te mantendrás en la ruta correcta? ¿Correrás por el premio? ¿O dejará que otros lo consigan y tú no? Si corres, pero como a la aventura, sin saber hacia dónde, te perderás y no conseguirás el objetivo. Estarás corriendo en vano. ¿Estás listo para el encuentro personal con Cristo cuando Él venga y nos llame? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Te gozas ante la perspectiva de ese encuentro? Como está escrito, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice Pablo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No corran en manos, hermanos. Aferrémonos a la palabra de vida, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y seguiremos con la ayuda del Señor y en la medida en la que Dios nos permita, meditando en esta epístola a los filipenses y sacando enseñanza de ellas. Pero no nos servirá de nada si después no las practicamos cuando salimos de aquí. Hagamos una cosa. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría necesaria, la fuerza que necesitamos. Porque es verdad que a veces la carrera se nos hace larga y nos cansamos. Y a veces te sientes agotado y crees que no puedes más. Pero Dios es el que prometió dar fuerza, multiplicarlas al que no tiene ningunas. ¿Recuerdas? Isaías 40. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes se fatigan, corren, caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Así que, hermanos, pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude, que nos dé la sabiduría necesaria para aferrarnos a su palabra y que podamos ponerla por obra, que podamos vivirla, de tal manera que podamos ver el beneficio que eso supone. No solamente en ver nuestra vida ordenarse, corregirse, sino en ver también que la esperanza vuelve a surgir en tu corazón. La esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude en todo esto, hermanos.